¿Cómo y cuándo han ocurrido los hechos? Bueno, serían como las 2 de la mañana, ¿no? Aproximadamente, ¿verdad? ¿Quién es el denunciante? Mi amigo. Pero bueno, está un poco nervioso, si no le importa que me quede con él. No hay problema, puede quedarse, pero en silencio. Tiene que ser el denunciante quien interponga la denuncia. Sí, disculpe. ¿Cómo y cuándo han ocurrido los hechos, caballero? Sí, pues eran las 2. Yo creo que todavía funciona el modo de localización. ¿Dónde ha ocurrido? Pues estaba paseando aquí en el parque de aquí, de la calle Barceló. Está al lado de mi casa. Me encontré una mujer que era alta, yo creo que podría reconocerla. Tenía... ¿Iba solo? Sí, iba solo. ¿Y había ingerido usted alcohol? ¿Qué? Que si había bebido usted alcohol. Sí, he cenado con unos amigos y he bebido, sí. ¿Por qué? ¿Cuánto diría que había bebido? ¿Pero eso qué tiene que ver? Es importante conocer su estado en el momento de los hechos. Pues, no sé, un par de cervezas, media botella de vino y unos 2 gin tonic. El caso es que... Que había ingerido 2 cervezas, media botella de vino y 2 gin tonic. ¿Es correcto? Sí, creo que sí. Prosiga. A ver, la cosa es que esta mujer... Estaba en el parque y esta mujer se levantó, se me acercó y me pidió la hora. Entonces yo saqué el móvil del bolsillo y se la di. ¿Sacó usted el móvil del bolsillo? Sí, es que no tengo reloj, entonces lo tengo que mirar en el móvil. ¿Y esa mujer pudo ver la marca del móvil? No lo sé, creo que sí. Recapitulando. Que iba caminando solo por el parque de la calle Barceló a las 2 de la mañana. Que había ingerido 2 cervezas, media botella de vino y 2 gin tonic. Que se detuvo a decirle la hora a una desconocida. Que extrajo de su bolsillo un móvil de alta gama dejando la marca a la vista. Es que tú también. ¿Qué? Pues que no puedes ir a determinadas horas por la noche tú solo y borracho. Y mucho menos enseñarle tu móvil a una desconocida. No, si al final tendré yo la culpa. No, a ver, yo no te estoy diciendo que tú tengas la culpa, pero ya sabes cómo es la gente, deberías de tener un poco más de cuidado. Solo digo ¿Pero eso. cómo me puedes decir eso a mí? Su amiga tiene razón. ¿Perdón? Hombre, es que si sacó usted el móvil del bolsillo... A ver, ¿le dijo usted claramente a esa mujer que no se llevara el móvil? ¿Perdón? ¿Hizo usted o dijo algo que pudiera hacer que esa mujer pensase que quería regalarle el móvil? No, claro que no. ¿Está completamente seguro? Vamos a ver, ¿por qué iba a regalarle mi móvil a una desconocida? Y de regalarlo, ¿por qué iba a venir aquí a denunciarla? Pues no lo sé. A lo mejor esa persona no le trató como usted esperaba y por eso quiere denunciarla. ¿Pero qué locura está diciendo? Mire, yo solamente estoy aquí para asegurarme de que la denuncia es verídica. Verídica. A ver, por favor, ¿me pueden ayudar a recuperar mi móvil? Ahora vamos a eso. A ver, ¿se ha lavado usted las manos después de los hechos? ¿Qué? Que si se ha lavado usted. Bueno, sí, me he ido a casa, estaba asustado, necesitaba refrescarme un poco y me he lavado la cara. Entonces no vamos a poder investigar. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver? Pues porque si esa mujer le ha arrebatado el móvil de la mano, ha tenido que dejar pruebas físicas en ella. Y al lavárselas, pues usted las ha destruido. Una investigación sin pruebas no serviría para nada, no la vamos a poder acusar de nada. Pero que sí que hay pruebas, que está el modo localización encendido, que la podría reconocer. Lo siento, pero si se ha lavado usted, el forense no va a poder investigar, se puede negar a investigar perfectamente. No hay nada que yo pueda hacer. Buenas noches. Te lo dije. Puede ser que esa persona no le tratase como usted esperaba y por eso ahora la quiera denunciar. ¿Pero qué locura está diciendo? Yo solo trato de asegurarme que la denuncia es verídica. Verídica. ¿Me pueden hacer las pruebas médicas ya, por favor? Sí. Ahora vamos a eso. ¿Se duchó usted después de los hechos? ¿Qué? Que si se ha duchado usted. Sí, bueno, a ver, me encontraba mal y estaba asustada. Bueno, me fui a casa y me duché, sí. Bueno, ya, pues es que entonces no vamos a poder investigar. ¿Cómo? ¿Pero qué tiene que ver?
O sea, esa persona debió dejar pruebas, restos, evidencias físicas en su cuerpo, como ADN. Al ducharse usted ha eliminado las pruebas. Si elimina las pruebas, no podemos investigar, no podemos acusar a nadie sin pruebas. Pero es que sí hay pruebas. Están dentro de mí las pruebas. Sí. Y además es que le puedo reconocer. Perdone, si se ha duchado usted, por mucho que interponga una denuncia, lo más probable es que el forense se niegue a reconocerla. No hay nada que yo pueda hacer. Lo más probable. Vale, entonces puede intentarlo. Lo puede intentar, por favor. Por favor. Buenas noches. Sí. Sí, mire, tengo una posible víctima de agresión sexual. Sobre las 2 de la mañana. Se ha duchado. Sí, sí, ya se lo he dicho, sí. Ya. De acuerdo. Buenas noches. Se lo dije.